Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Dile, nada es imposible. Oh, 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 oh. Declara esta palabra. Yo viviré por lo que siento. Yo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ver. Nada es imposible. Oh, oh. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ver. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Declara conmigo, a ver. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, oh, 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 Cristo. Creo en ti, creo en ti. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ver. Nada, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Dile, iglesia. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, oh, oh, oh. Creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Ok. Estamos quizás en el contexto que nosotros conocemos como la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Santa. Queremos abordar algunos temas antes de seguir el programa que tenemos sobre la Semana Mayor, sobre la Semana Santa, algunos
puntos importantes, y hoy vamos a hablar precisamente de un elemento fundamental de esa semana conocida como la semana del martirio de Jesús, muerte y resurrección de Jesucristo. Si quitamos este elemento que vamos a hablar, no podemos hablar de la Semana Santa, no podemos hablar del sacrificio de Jesús, porque se trata precisamente de la cruz de Cristo. Vamos a buscar la razón de la cruz de Cristo. Y la razón obviamente nos la va a dar el mismo Señor a través de su palabra. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 6, 14, gracias a Dios por la cruz del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la cruz del Señor Jesucristo. Lejos está de mí, dice el apóstol Pablo, de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Usted como yo posiblemente en un momento de su vida tenía un crucifijo en su cuello, algunos de oro, otros de plata, pero en fin, era una parte de la usanza en nuestros tiempos. Pero la cruz donde murió Jesús no fue ni de oro ni de plata. La cruz donde murió Jesús fue una tosca cruz de madera, una tosca cruz de madera. Y para algunas personas y algunas culturas la cruz solamente es un símbolo. En algunas personas casi un amuleto. Creen estar protegidas por la cruz. Algunas la tienen posiblemente en una estampita en la cartera. Pero la cruz, eso es lo que la gente tiene la concepción de lo que es la cruz. Pero le puedo decir, según la palabra de Dios y la autoridad que da la palabra de Dios, que cuando usted aprenda el mensaje de la cruz, escuche bien, cuando usted aprenda el mensaje de la cruz y el poder de la sangre de Jesús derramada en esa cruz, su vida cambiará para siempre. Cuando usted y yo aprendamos profundamente el significado de la cruz, de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús, su vida no volverá a ser la misma. Nadie pasa por la cruz y sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Hermanos, el diablo se burla de nuestras iglesias, se ríe de nuestras reuniones, pero teme a la cruz de Cristo, teme a la cruz de Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es la razón de la cruz? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Y hay una palabra que es el resultado de ello, que es la palabra pecado. La cruz, la razón de la cruz fue el pecado de la humanidad. La razón de que Cristo llegara a la tierra y habitara en medio nuestro fue el pecado de nosotros. La separación del hombre y de Dios. La Biblia dice que nuestras rebeliones, que somos enemistados con Dios, nacemos enemistados con Dios. Algunos lo ven como algo inocente, como el pecado original. Pecado, bueno, es un pecado original, pero usted nace con ese pecado, separado totalmente de Dios. Y la cruz del Calvario, la cruz de Jesús, precisamente viene a darnos la razón por la cual Cristo murió en ella. Esta mañana temprano revisé la prensa y fíjense algunas cosas que se pudieron encontrar. Guerras. Ucrania lleva un año siendo invadida por Rusia. La razón, tomar parte de su territorio. Eso ha generado durante un año más de 240,000 muertes entre soldados y civiles. Hace unos días, 2 o 3 días atrás, estalló una guerra en Sudán entre paramilitares y militares de este país. A la fecha llevan más de 50,000 personas muertas. Cientos de personas marchan, eso es de noticia de hoy, lo pueden revisar en la prensa de hoy.
Cientos de personas marchan en los Estados Unidos, en Washington, por el derecho al aborto, por el derecho a asesinar a una criatura. Y ustedes se imaginan esa locura, ¿verdad? Marchamos para asesinar a alguien. Eso ocurrió en estos días en Estados Unidos. Una mujer dejó a su bebé recién nacido en una zona montañosa. Después que dio a luz, lo dejó en una casa en una zona montañosa del estado Falcón. Y gracias a los lloros del niño, lo encontraron, bebé recién nacido, y lo pudieron rescatar. Un hombre mató a su esposa o a su pareja en San Juan de los Morros y luego se ahorcó él mismo. Bueno, no. Esa lista es extensa: vandalismo, pornografía, violaciones, robos, y para de contar. Pero en ninguno de esos titulares la palabra es pecado. Pero usted sabe como yo de que todo esto es pecado. Y por eso es que es la razón de la cruz, por el pecado de la humanidad. Y lejos de minimizar la intensidad del pecado, el pecado está explotándose a gran escala. Cada día nos sorprendemos más por lo que leemos, por lo que pasa en nuestras comunidades, por lo que pasa en nuestro trabajo con nuestros compañeros, por lo que puede pasar en alguna de sus familias. Hay cosas inverosímiles que están ocurriendo en nuestra sociedad, cerca de nosotros, y todo eso tiene que ver con el pecado. Un famoso pastor decía lo siguiente: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la maldición, pero la cura, ¿cuál es? Cristo. Repita conmigo, ¿cuál es la cura? Cristo. Ante la muerte segura, el pecado, la cura es Cristo, y la cura está precisamente en la cruz del Señor Jesucristo. Quiero que abran su Biblia, vamos a buscar la primera carta de Pedro, capítulo 13, versículo 18. Leemos entonces en la versión Reina Valera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Repetimos ese versículo, 1, 2, 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, 18. Amén. Ok. Ese versículo nos da a nosotros una maravillosa descripción de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay suficiente mensaje evangelístico, mi querido hermano. Alguien diría suficiente dinamita para explotar el pecado, el dolor, el odio, las enfermedades que nos atacan a nosotros a diario. Pero esa dinamita no se puede encender sin una chispa, sin el fuego de tu fe. Ese versículo por sí solo no va a producir nada si no se activa tu fe. Porque también Cristo, repitan conmigo, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios es santo. El pecado es rebelión. El pecado es un golpe a la cara de Dios, es un ultraje ante Dios. Y el pecado no puede quedar impune. No hay manera de que Dios pase por alto el pecado de nosotros. No hay forma de que le hagamos trampas a Dios. No hay forma. Lo que usted hace a escondida es un escándalo en el cielo. Lo que yo hago a escondida es un escándalo en el cielo. El pecado debe ser precisamente expiado. Y repito esta idea que señalé anteriormente: cuando aprendamos el mensaje de la cruz y el poder de la sangre de Jesús, nuestra vida cambiará para siempre. Aprendamos hoy, hermano. Dios perdona el pecado, pero Dios se encarga del pecado. Dios no perdona, pero Él también se encarga de perdonarnos. Yo quiero que veamos tres maravillosas verdades a través de este versículo que usted tiene en su mano, que usted lo tiene allí,
3 maravillosas verdades sobre la cruz de Cristo, sobre la razón de la cruz de Cristo, cómo Dios nos perdona, cómo hace Dios para quitarnos el pecado. Quiero que usted al final vaya con eso a su casa, que lo medite en su corazón. Hay una razón importante del por qué la cruz de Cristo. Cuando usted ve la cruz extendida en el Calvario, hay una razón importante del por qué estuvo allí. Y por qué todavía sigue haciendo sombras hacia el futuro y nos alcanzó a nosotros. Porque Dios, a través de la cruz, a través del sacrificio de la cruz, nos perdona el pecado y se hace cargo del pecado. Número uno, la verdad número uno. La primera verdad es el sufrimiento vicario de la cruz. Sufrimiento vicario de la cruz. El mismo versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí está la idea principal, el justo por los injustos. Eso, la palabra vicario es sustituto. Alguien que hace por otro lo que le corresponde hacer a la persona, un sustituto. Jesús nunca pecó, nació de una virgen, una persona sin mancha, sin pecado, pero murió por usted y por mí, el justo por los injustos, por los pecadores. A lo largo de la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, vamos a encontrar, por lo menos en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esta doctrina de la sustitución. Jesús nos sustituyó a nosotros. Él es el vicario de Dios. Y dijimos que vicario es sustituto, ¿correcto? Estamos claros ahí, ¿verdad? Vicario es sustituto. Y a lo largo de la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en el caso de la doctrina de la sustitución, tiene que ver con la Pascua. Y recuerden que en la Pascua se criaban corderitos, sobre todo en Belén. Había un tipo de corderos, de hojitas, de corderos, que eran prácticamente orientados, tanto el sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas, tenían preparado un grupo de pastores que durante un tiempo preparaban a corderos perfectos, sin mancha, sin arrugas. Los criaban en los campos de Belén. Y esos corderos, cerca de la Pascua, subían de Belén a Jerusalén y entraban por las puertas de las ovejas para ser sacrificados. Entraban el domingo a Jerusalén. Ese mismo día Jesús bajó del monte de los Olivos y entró triunfante en Jerusalén. ¿Recuerdan ese episodio? Conocido como el Domingo de Palma, el Domingo de Ramos. Entró en un pollino, en un burrito. Alguien dice que es el burrito sabanero, pero no es otro. A través de ese burrito el Señor vino triunfante y entró en Jerusalén. Y días más tarde, esos corderitos, los corderitos de la Pascua, eran tomados por el sumo sacerdote. Le levantaba la barbilla y le cortaba. Le hacía un corte mortal. Porque era el cordero que se sacrificaba en la Pascua. A las 3 de la tarde eran sacrificados los corderos. Y esa misma hora Jesús era sacrificado en el monte del Gólgota, en el monte del Calvario. A la misma hora que el cordero era sacrificado, Jesús era inmolado en la cruz del Calvario. Era traspasado por los clavos, su sangre era derramada totalmente. Jesús vino a sustituir a esos corderos. Después de ese día, delante de Dios, no había validez para ese sacrificio. Aunque ellos siguieron en su forma, este sacrificio ya no tenía la validez delante de Dios. Porque el sustituto de los corderos era Jesús, quien hizo el sacrificio una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto del Cordero sin mancha de Dios, el Cordero de Dios. También en ese tiempo, en la prisión de Pilato,
Pilatos, había un hombre llamado Barrabás. ¿Recuerdan a Barrabás? Barrabás posiblemente era el tercer hombre que iba a morir en la cruz del Calvario, porque los que estaban allí, los malhechores, incurrieron en el mismo asesinato y violaciones que Barrabás, para que tengan un registro de la historia bíblica. Juan dice que Barrabás era un salteador, el evangelista Juan. Marcos afirma que Barrabás estaba en cadenas con los sediciosos que en una sublevación habían cometido asesinato, era un criminal. Lucas declara que había sido echado en la prisión por cierta sedición ocurrida en la ciudad y por asesinato. No estaba allí porque era una joyita, no estaba allí porque lo agarraron en la multitud, estaba allí porque se merecía la muerte, como esos dos que murieron al lado de Jesús. Pero ese mismo día, esa misma tarde, Jesús fue el sustituto de Barrabás, el justo por los injustos. Soltaron a Barrabás y sacrificaron a Jesús. La cruz del Calvario, hermano, nos habla de la sustitución. Nos dice a nosotros realmente que no solamente era Barrabás el que tenía que estar en esa cruz, que era usted, que soy yo, el que tenía que estar allí. Porque para Dios, posiblemente el pecado no tenga el asesinato, la violación, son profundidades del pecado. Pero el pecado delante de Dios es pecado. Y todos nosotros, dice el libro de Isaías, nos descarriamos. Cada quien tomó su propio camino. Pero dice la Biblia que el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Así que Cristo vino a sustituirte, hermano. Cuando escuches la palabra vicario es que hay una sustitución. Cuando escuches esa palabra, Jesús lo hizo por ti. Los corderitos ya no tenían validez en el cielo, el sacrificio. Jesús vino a sustituirlos a ellos, a la misma hora, en el mismo momento. El Cordero perfecto de Dios. Segunda verdad, la satisfacción total de la cruz. Ese mismo versículo nos habla de la satisfacción total del sacrificio de Jesús. Leemos nuevamente, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Una sola vez, perfecto. Una sola vez. No significa que había una vez, sino que una sola vez y para siempre. Cristo padeció. Aquí la palabra que se utiliza es la palabra consumado es. ¿Recuerdan que lo dijo? Consumado es decir, la deuda quedó saldada. La deuda por el pecado de la humanidad quedó saldada. Cuando los romanos encerraban a un malhechor, le colocaban un certificado en la celda donde decía por qué ese hombre estaba allí. Este hombre está aquí por asesinato, por crimen o por robo, y debe pagar por eso. Y el hombre, al término de un tiempo, quedaba libre. Y entonces los romanos le daban el certificado de la deuda y le colocaban a la deuda un sello. La palabra que se colocaba allí era una palabra en griego que era tetelestai, que significa ya cumplió su condena, todo está cancelado. Y ese hombre podía salir, y aunque tenía cara de matón, y lo paraba las guardias y le pedían la cédula y el pasaporte, y le decía, pero mira, te metimos aquí en la red y aparece que tú entraste a la cárcel. Sí, claro, pero yo pagué. ¿Y dónde dice que pagaste? Mira, el papel dice tetelestai, yo cumplí con mi deuda. Yo cancelé mi deuda, pagué por eso. Y esa palabra es importante
Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, su última palabra, dijo: consumado es, tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Nada de lo que hagamos nosotros por pagar saldar nuestras deudas tienen validez. Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó por tu pecado. Y no hay manera de revertir eso. Solamente tenemos que confiar que Él pagó por usted. Satanás le va a decir que usted no está totalmente limpio. Le va a recordar sus pecados. Le va a recordar lo asqueroso de las cosas que hicimos. Pero ese es su trabajo. El trabajo de usted es: Cristo pagó por mí. Y cuando Satanás va delante de Dios y le acusa a usted, porque Él es el acusador de nosotros, y dice: pero mira cómo no va a estar bien Félix, mira, se bautizó, pero tienes que ver a Félix cómo maltrata a Mila. Mira, tú lo has visto, Dios, ese es otro Félix, no estamos hablando del Félix que tenemos acá. Cristo, que está a su diestra, le dice al Padre: pero yo pagué por Él. Así que el cristiano tiene que sentirse perdonado, tiene que estar convencido de que ha sido perdonado, aunque salgan los remordimientos y salgan las cosas siempre, porque es difícil borrarlo. Pero usted tiene un certificado de su deuda donde Cristo pagó por usted. Amén. Ahora, hay personas que dicen que perdemos la salvación. Y yo digo y decimos nosotros en nuestra iglesia de que cuando Cristo salva, salva. ¿Sí o no? Imaginémonos que estamos en alta mar, usted se lanza al agua, lo deja la lancha y usted se está ahogando. Usted no sabe nadar, se está ahogando. Usted ya está perdiendo la esperanza de que se va a salvar. Y cuando ya no le queda sino un hilito de esperanza, viene alguien y le lanza un salvavidas. Usted, con el último reducto de energía que tiene, de fuerza, usted se aferra a ese salvavidas y lo sacan del mar. Hay algunos que se han ahogado aquí, ¿verdad?, que le lanzan el salvavidas, ¿eh? Entonces, bueno, ese hombre lo saca y le da a usted la esperanza. Pueden venir las dudas, pero usted estuvo allí. Usted fue salvo. La gente puede decir: no, eso no fue verdad. A lo mejor no fue así. No, es que yo soy testigo porque yo era el que me estaba ahogando. Y a mí me lanzaron el salvavidas. Solamente usted sabe cómo Dios le lanzó el salvavidas. El salvavidas es Jesús, que se lo lanzó usted. Hebreos 10, 12 al 14 dice lo siguiente: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Hermanos, si usted piensa que la salvación se ha perdido porque usted cometió otro delito, usted, siendo cristiano, cometió un pecado, dices: no, yo no sé, es que un salvo no actúa como yo estoy actuando, y cometió ese pecado. Voy a tener que levantar mi mano cuando hagan un llamado y voy a volver a convertirme. No haga eso, porque si usted hace eso, está sacrificando de nuevo a Jesús, y Él murió una sola vez y para siempre. No hay otra muerte, no hay otro sacrificio. Pedro creía eso. Y Pedro, cuando Jesús le fue a lavar los pies, dijo: no me laves. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tiene parte en mi ministerio, entonces báñame. Y el Señor le dijo: los que están limpios, los que se han bañado conmigo, no necesitan sino lavarse. Usted solamente, nos dice la palabra, que cuando comete un pecado, tenemos al Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Porque con una ofrenda, mi querido hermano, dice la Biblia que Él hizo perfectos a todos nosotros. Amén. Dios le hizo perfecto a usted delante. Posiblemente usted no sea perfecto delante de la persona que está a su lado.
porque nadie es perfecto, pero delante del Señor, en nuestro espíritu, somos perfectos para Dios, porque Él nos mira a nosotros ahora a través de su Hijo Jesucristo. Si Dios quita a Jesús de en medio nuestro, nos va a ver horrendo, lo que somos feos, pero Él nos mira a través de Jesús, de su justicia, y por eso delante de Él somos perfectos. Y tiene que creerlo, porque si usted se cree imperfecto, de lo que usted cree, de lo que usted piensa, así va a actuar. Su deuda, mi querido hermano, ha sido cancelada. Amén. La deuda de cada uno de nosotros, la deuda de Oscar, de Carlos, de Daniel, de Juan, de Nancy, toda esa deuda mugrienta de cada uno de nosotros, Jesús dijo, yo pago por eso. Y pagó, nos redimió. No solamente nos sustituyó, sino que nos pagó con su sangre en la cruz. El sacrificio de Jesús hizo perfecto a todos los santificados. ¿Cuántos santificados tenemos hoy en la mañana aquí? Aleluya, aleluya. Así, hermanos, pastores, críen ovejas, cómanselas, porque ya no vale la pena subir a Jerusalén. Levitas y sacerdotes, a buscar otro tipo de empleo, porque ya no sirven para lo que estaban haciendo. Porque Cristo vino a ser el Cordero perfecto de Dios. Y número 3, la salvación victoriosa de la cruz. Hablamos entonces del sacrificio vicario de la cruz. Hablamos, ¿qué otra cosa hablamos? El segundo punto, ayúdenme. La satisfacción total de la cruz. Y número 3, la salvación victoriosa de la cruz. El mismo versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí subrayen lo que voy a decir. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. El pecado nos separa de Dios, ¿sí o no? El pecado siempre nos separa de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Con una mano tomó al Dios Padre y con la otra mano tomó al pecador y los reconcilió. Gloria a Dios. Su sangre derramada trajo la paz a nosotros. Con una mano tomó a su Padre y con la otra tomó al pecador. Te tomó a ti, me tomó a mí y nos reconcilió. Y nos dijo a nosotros, ahora ustedes tienen que reconciliar al mundo con Dios. Y por eso usted tiene que predicar a su familia, a sus vecinos, para que esa persona sea reconciliada como usted lo ha sido. Porque Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Dice la palabra en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro, cuando dice llevarnos a Dios, es la palabra por sei. La palabra por sei. La palabra por sei significa, no entro nunca en este tipo de diatriba hablando del griego, sino sencillamente porque es importante que ustedes conozcan que esa palabra significa tomar a un individuo y presentarlo ante un rey y un dignatario. Eso es lo que significa la palabra por sei. Cuando él habla para llevarnos a Dios, Cristo nos tomó a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos llevó delante de su Padre. Y le dijo a su Padre, estos son míos, Padre, estos son míos, yo pagué por ellos, yo derramé mi vida por ellos, son míos, te los traigo. La oración en Juan 17 habla de eso. Tú me los diste, ahora te los doy, para que no se pierdan.
Te pido que los guardes, que los protejas del mal, no que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Cristo nos llevó, después de perdonarnos, después de sustituirnos a nosotros en la cruz, después de cancelar nuestras deudas con Dios, hizo una tercera acción preciosa, fue llevarnos a Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios, porque nosotros estamos sentados, ¿dónde? En las mansiones celestiales con Cristo Jesús. Usted dirá, pero yo estoy aquí, pero usted está allá. Es cuestión de tiempo nada más. Pero usted está allá. Usted apenas se vaya de aquí, va a llegar allá. Aleluya. Usted apenas se vaya de aquí, usted no va a pasar por el purgatorio, no va a pasar por el limbo. No. Usted va a la presencia de Dios. Créanlo. Porque Cristo ya nos llevó a través del sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, el rey David tuvo muchos hijos rebeldes. Uno de ellos es Absalón. Si el que tenga la historia de David sabe que David tuvo hijos con muchas cámaras. Absalón es un hijo rebelde. Y el rey estaba enemistado con su hijo. Sin embargo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 14:4, una mujer del reino de David le dijo a David: usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo, para que él regrese, para traer a su hijo. Pero David no le hizo caso. El rey tiene que hacer algo para traer a ese joven. El ofendido era David, de verdad. Y el rey tiene que hacer algo para que él regrese con usted. Pero David no hizo. El orgullo de David no lo dejó. Y este versículo de Samuel 14:14 dice lo que la mujer le habla, le declara a David: porque de cierto morimos y somos como agua derramada por la tierra, que no pueden volverse a recoger. Ni Dios quita la vida, sino que provee, escuche bien, es importante, sino que provee medio para no alejar de sí al desterrado. La intención de Dios no es matar, hermano, con un chasquido nada más la humanidad dejaría de existir. Lo que está en el corazón de Dios es atraer o traer al desterrado, reconciliar a las personas. Y David, aquí se llegaba a ser, y le dijo a la mujer: estás haciendo mal, tú debes buscar a tu hijo y traer a ti al desterrado. Jesucristo es el medio de Dios. Escuche bien, Jesucristo es el medio de Dios para traer a todos los desterrados. Si en esta mañana hay un desterrado, una persona que no ha tenido relación con Dios, una persona que nunca ha conocido a Jesús, una persona que no ha entregado su vida a Jesús, usted está desterrado. Y Dios quiere esta mañana, no que usted se pierda, sino que venga a Él, que usted tenga vida eterna, que tenga la salvación. ¿Amén? Bien, hemos hablado de la razón de la cruz de Cristo. El versículo que hemos leído al cansancio es 1 de Pedro 3:18. ¿Lo puede repetir, por favor? Amén. Ese versículo nos habla de tres grandes verdades: el sacrificio vicario de la cruz, es decir, Cristo como la sustitución de nosotros, la satisfacción total de la cruz, la deuda cancelada, Tetelestai, Él canceló toda nuestra deuda, el certificado de su deuda, hermano, dice: todo está cancelado. Y la salvación victoriosa de la cruz por 6. La palabra por 6, Jesús nos llevó a Dios. En conclusión, quiero que escuche esto con atención.
Si nadie te lo ha dicho, hoy es el día que tú tienes que escuchar esto. Jesús murió por ti. Pagó todos tus pecados por ti. Y te reconcilió con Dios. Si usted esta mañana no ha tomado esa decisión, quiero decirle que el mensaje de la cruz, el mensaje que está en la cruz y el poder derramado de la sangre de Jesús, hoy puede cambiar tu vida. Solamente tienes que entender que Cristo murió por ti, canceló tus pecados por ti, la deuda por ti, y te quiere llevar ante Dios a partir de este momento. Quiero que hagamos una oración. Permítame orar por usted. Si usted no conoce a Cristo, esto es con usted. Así que quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Y a los hermanos también, todos cierren sus ojos, por favor. Inclinemos nuestro rostro delante de Dios. Señor Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias realmente por la bendición maravillosa, por la razón fundamental de la cruz de Cristo. Sustituirnos, cancelar las deudas y llevarnos a ti, Padre. Bendito seas. Y quiero, Dios, que toque los corazones de aquellas personas que todavía no han entregado su vida a ti, Jesús. Quiero rogarte para que toque sus corazones, para que abran sus vidas a ti, Señor. Para que ese acto de fe les permita acercarse a ti. Que reconozca que son pecadores delante de ti. Y que el pecado debe ser castigado, pero que tú te das una oportunidad en la mañana de hoy de arrepentirse. Oh Dios, toca su vida y que ellos en arrepentimiento verdadero, genuino, entreguen su corazón a ti, Señor. Diga ahí de verdad, si usted no ha hecho nunca la oración, quiero ayudarle. Dígale: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo estoy arrepentido por mis ofensas hacia ti, Señor. Y quiero entregarte mi vida en la mañana de hoy. Transforma, Señor, mi vida. La persona que tú quieres que yo sea. Si usted hizo esa oración, los hermanos siguen orando. Yo quiero solamente saber si le hiciste. Que pongas tu mano en alto para saber que tú estás entregando tu vida, Señor. Solamente con tu mano para conversar contigo al término del servicio. Es tu vida. Entiéndelo bien. Es tu vida y es tu decisión. Y ahora sí quiero orar por el resto de la iglesia. Quiero que se pongan de pie, por favor. Usted es creyente en Jesucristo, amén. Amén. Usted ha sido, por usted Jesús pagó por sus pecados. Él fue el sustituto suyo en la cruz. La deuda que usted tenía la canceló Él. Y si usted parte hoy de este mundo, va a la presencia de Dios. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a que somos deudores con Dios. No hay forma de pagar, pero sí hay forma de decirle a Dios en agradecimiento que de gracia recibimos la bendición de la salvación y tenemos que expresarle también al mundo perdido esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros. De que usted, mi hermano, comience a comprometerse con Dios. La iglesia está para usted, para que usted asuma el compromiso de vivir como debe ser. Cristo dejó su iglesia para que su iglesia
llevar el mensaje del Evangelio, para que la gente se bautizara, pero que también su iglesia aprendiera de la enseñanza de Jesús. Queremos esta mañana exhortarte a que despiertes, a que te pongas de pie delante de Dios. No tenemos que llamarte para que tú le sirvas al Señor. En gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, debemos hacerlo. Hace falta el paso hacia adelante. Si yo quiero servirle a Cristo, yo quiero servirle a mi Señor que me salvó. Esta vida es corta, así que aproveche el tiempo que Dios le da aquí para servirle a Dios con corazón sincero. Hable con su líder, hable con sus pastores, con sus hermanos, dígale: hermano, yo quiero servirle al Señor. También Dios quiere ver su parte en el agradecimiento a lo que Él hizo por usted. Cierra tus ojos. Quiero de verdad pedirle al Señor que toque ahora tu vida, hermano. Pídele al Señor Dios con un corazón sincero y cercano. Y te doy gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, mi Dios, por perdonarme. Te doy gracias, mi Señor, porque yo no podía pagar mi propio pecado. La deuda no la podía saldar yo, Señor. Y tú lo hiciste por mí, Jesús. Pero, Señor, hay victoria en la salvación. Porque pase lo que pase en esta tierra, nuestra vida está escondida en ti. Tú nos llevaste a tu Padre Jesús. Y por ello debemos estar agradecidos eternamente cuando lo hiciste por mí y por mis hermanos. Oh Dios, despierta en nosotros realmente el compromiso, el deseo de servirte con alegría, con entusiasmo, 100%, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser bondadosos y generosos con los necesitados, a dar de lo que tenemos, Señor, para que la obra del Señor siga, para que la palabra de Cristo corra y sea glorificada. Oh Señor, perdónanos si hemos sido egoístas en todo, en nuestro tiempo, en nuestro dinero, en nuestro servicio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a conquistar este territorio para ti, Señor. Que los hogares se abran para la predicación del Evangelio. Que las comunidades misionales, Señor, se puedan abrir en todo Flor Amarillo. Y que estemos, Señor, orgullosos de servir. En el mejor sentido de la palabra, Señor. Que tú puedas ver en nosotros una herramienta fiel, un fiel agradecimiento a lo que tú hiciste por nosotros. Oh Dios, usa nuestra vida para la conquista, Señor, de este territorio. Usa tu iglesia, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea honra y gloria por siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Señor.